Les saludo nuevamente en esta oportunidad. Gracias por su sintonía semana a semana en este estudio que estamos desarrollando del Evangelio según San Mateo, aquí en nuestros hogares CCI. Gracias, reitero, por su sintonía y también saludamos siempre a nuestros hermanos que pertenecen a los grupos CCI allá en nuestra iglesia en Guatemala, que es la iglesia en Chimaltenango. Siempre es una bendición, he tenido contacto con alguna gente de allá y qué bueno que podemos aprovechar esta situación que hemos estado viviendo y convertirla en un insumo para nuestra bendición y para nuestra edificación. Quiero también invitarles para que usted pueda ya estarse integrando a su grupo CCI en hogar, igual a todos los facilitadores, para que puedan ir haciendo esa gestión de contacto con las personas de sus grupos para ya ir poco a poco. Al igual que nuestras celebraciones están ya reiniciándose, nuestros grupos también vayan entrando en esa dinámica de ir paso a paso entrando a lo que va a ser una nueva realidad, pero que precisa el poder tener nuestras reuniones en hogares. Sé ya de grupos que lo están haciendo, pero hay que ir llegando al número que tenemos de grupos para que así se puedan activar. Bien, estudio 35 del Evangelio según San Mateo. Aquí vamos a encontrar cómo Jesús continúa haciendo tres cosas. Por un lado, sanando, por otro lado, confrontando y por otro lado, enseñando. Vamos a irnos ya directamente a la parte de estudio del texto. Y tal como les he mencionado, en la primera parte encontraremos cómo Jesús le da continuidad a su ministerio de sanidad a los enfermos. Esto lo encontramos del versículo 1 al versículo 2 de este capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Pues del verso 1 al 2 encontramos que luego que Jesús se dedicó a un tiempo de enseñanza que estaba dirigido a sus discípulos, mientras ellos se encontraban en Galilea, Jesús se desplazó para Judea. Y allí, como ya era común, porque la fama de Jesús había trascendido, grandes multitudes lo estaban siguiendo. Y Jesús se dedicó a hacer algo que tampoco es nuevo, ya lo hemos visto en varios pasajes y en varios momentos a lo largo de este estudio. Se dedicó Jesús a sanar a los enfermos. Y es de resaltar acá que Jesús nunca desatendió esta faceta de su ministerio. ¿Cuál faceta? Sanar a la gente y enferma. Y aunque aquí en este pasaje se menciona brevemente, es importante notar esta frase: grandes multitudes que lo seguían, lo cual nos pone en perspectiva correcta del alcance de la labor que Jesús realizaba en cuanto a sanar a muchísima gente. Así es que en estos versos 1 y 2 de este capítulo 19 encontramos a Jesús insistiendo en esa faceta de su trabajo ministerial, que yo diría es un trabajo más de servicio. O sea, Jesús vino con la intención de servir a la gente y obviamente la enfermedad era algo que cargaba a Jesús. Sentía compasión por la gente que estaba enferma. El corolario del ministerio de Jesús para traer sanidad al ser humano fue en la cruz del Calvario, porque allí, dice la Biblia, Jesús pagó por sus heridas,
por sus llagas, por su sufrimiento, la posibilidad de que nosotros tengamos acceso a sanidad en este momento. O sea, la sanidad que Jesús entregaba en aquel momento no se terminó con Jesús muriendo en la cruz. Al contrario, hoy tenemos nosotros la oportunidad de poder invocar el nombre de Jesús y al invocar el nombre de Jesús, solicitar esa provisión que fue hecha en la cruz del Calvario para nuestra sanidad. Quiero decirles, la misma compasión que Jesús exhibía por estas multitudes para querer sanarles, es la misma compasión y amor que Jesús tiene por nosotros para querer también sanarnos. Importante eso. En segundo lugar, vamos a encontrar cómo los fariseos, que recuerden ustedes, maestros de la ley, gente que no tenía ninguna carga por las personas, sino básicamente su único interés era el argumento, el conflicto, tratar de validar sus posturas, y encontraron en Jesús una amenaza. Buscaban siempre la forma de tender una trampa a Jesús. Y eso es lo que se identifica de los versos 3 al 6 del capítulo, que es el capítulo 19 que ya les mencioné. Los fariseos buscando tenderle una trampa a Jesús y abordan un tema que es un tema sensitivo, es el tema del divorcio. Jesús ya había hecho una declaración acerca del divorcio. ¿En qué contexto lo hizo? En el contexto del Sermón del Monte. Allí en el capítulo 5, verso 31, encontramos cómo Jesús hizo alusión al tema del divorcio. Pero aquí son los fariseos los que retoman el tema y lo hacen a través de una pregunta que tenía de fondo, por seguro, como ya les dijimos, como ya les dije, tender una trampa a Jesús. La pregunta es esta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa, y atención a esto, por cualquier motivo? Es la primera pregunta con la que los fariseos están buscando enredar a Jesús. Ahora, es una pregunta que no se queda sin respuesta. Jesús responde con base a la misma Escritura y los conduce más allá del ámbito de la ley misma. Hace alusión Jesús ahí, entonces, a la creación. La creación. En ese contexto de la creación se muestra cómo los dos sexos existían según el propósito de Dios. Y les dice lo siguiente: Dios une al hombre y a la mujer en matrimonio para que los dos se conviertan en uno solo. Significa entonces que el matrimonio no es cualquier tipo de relación. El matrimonio no es cualquier tipo de nexo. El matrimonio, Jesús les está diciendo a ellos, va más allá de un contrato de carácter jurídico. El matrimonio es una institución que Dios creó. Y cuando dos personas se juntan para hacer matrimonio, se funden y se convierten en una sola. Es decir, el matrimonio se constituye en la única relación, hablando del ámbito de las relaciones, donde es tan profunda la cercanía que ambas personas se convierten en una sola. ¿Qué significa? Que se despersonalizan. ¿Qué significan? Que se anulan el uno al otro. No. Lo que Jesús está hablando acá es del sentido de profunda espiritualidad de la relación.
Es decir, hay una fusión entre dos personas. Y aquí el gran propósito de Dios es que esa institución que Él creó tuviese solidez. Solidez. Un comentarista bíblico explica que una unión consumada significa lo que ya les decía, una relación muy profunda entre dos, conociéndose de tal manera el uno al otro que llegan a ser uno. Esta es la razón por la cual nadie debe separar lo que Dios ha unido. Eso es bien importante. Se convierten en uno. Pero yo voy más allá. Yo voy más allá realmente. Porque creo que es en ese contexto de relación de matrimonio donde es tan profunda la relación. Es que no hay relaciones que puedan ser tan íntimas. Uno puede tener un amigo que uno ame mucho, uno puede tener un familiar que uno ame mucho, uno puede tener a un hermano en la fe que uno ame mucho, pero ninguna relación es una relación donde las personas se pueden juntar y pueden en la profundidad de esa unión dar vida a otro ser, excepto en el ámbito del matrimonio. De esa unión profunda vienen los hijos. Los hijos. No hay cercanía tan grande como la relación del matrimonio. De tal manera que Dios, cuando concibió el matrimonio, lo concibió con la intención de que quienes se unen sean uno. Y que eso que Dios unió busque permanecer en el tiempo. Bien, ya en el tercer momento de este estudio, encontramos cómo los fariseos insisten en ponerle trampa a Jesús, argumentándole con base siempre a la ley de Moisés. Verso 7 hasta el verso 9. Los fariseos, sin embargo, se habían acostumbrado tanto a hablar del divorcio y a descuidar la ordenanza divina del matrimonio. Es decir, para ellos lo primero era la parte legal, no la parte espiritual y la esencia misma. Entonces, ¿qué ocurre? Están en función de eso, prefiriendo enfatizar la posibilidad del divorcio y vienen a insistir en ese momento en preguntar trayendo argumento para Jesús. Y los fariseos apelan a la concesión o al permiso que la ley hace para que un hombre pueda divorciarse de su esposa. Pero Jesús de inmediato les aclara y les dice de forma categórica que dicha concesión es por razón de la dureza del corazón de ellos. Pero, insisto, no fue la intención original de Dios. Vemos aquí que Jesús vuelve a llevar a esos fariseos a la discusión o al ámbito de discutir el tema basado en la institucionalidad del matrimonio como idea original de Dios. Es decir, ¿por qué se crea posibilidad de divorcio? No porque esté en el corazón de Dios eso, sino por la dureza de los seres humanos. ¿Por qué las personas tienen que llegar a separarse? ¿Porque Dios quiere que lo hagan? No, a veces por la actitud y la postura que las personas en el contexto del matrimonio asumen. Y eso les lleva entonces a no superar en Dios sus diferencias, que las hay, los conflictos que siempre lo van a haber y las situaciones que requieren trabajo y requieren labor. Porque si las relaciones de cierto tipo requieren esfuerzo, el matrimonio, hermanos, lo requiere más. Finalmente, en el punto 4, los discípulos proponen algo acá que surge, producto de la discusión y del diálogo que Jesús había sostenido con los fariseos. Comienzan ellos a advertir entonces
lo siguiente, que era necesario generar una propuesta, y aquí aparece por primera vez el tema del celibato como opción para evitar el divorcio y para evitar el adulterio. Esto del verso 10 hasta el 12. Los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús sobre el matrimonio como institución divina que debe permanecer inviolable, y la condición de adulterio provocada por el divorcio que se da cuando se materializa, los discípulos responden impresionados, y lo que proponen es la opción del celibato. ¿Qué es el celibato? Es soltería con un voto que se hace de castidad. Ellos dicen, bueno, si así son las cosas, será mejor no casarse. Los discípulos, acá, junto con mucha gente de su época y aún gente de hoy, parece haber estado obsesionados con la idea: ¿qué provecho puede sacar para mí el matrimonio? Era la pregunta que de repente se pudieron haber hecho. Su pregunta, en vez de ser esta, debió haber sido: ¿cómo puede un hombre usar esta maravillosa institución del matrimonio en beneficio de su esposa, en beneficio de sí mismo, de los hijos que tengan, para que esa relación pueda convertirse en un gran testimonio y en una gran bendición? Sin embargo, a esa propuesta Jesús les responde que no todos pueden comprender o experimentar dicha condición, sino solo aquellos que tienen este don o reciben la ayuda de Dios para opacar o debilitar sus deseos sexuales. Además, Jesús les explica que algunos nacen en cierta condición y entonces pueden practicar el celibato. Otros se hacen por un llamado que tienen. Pablo tomó una opción de esa naturaleza. Y así encontramos gente que tiene la vocación a ese nivel y pueden optar por causa, dijo Pablo, del ejercicio ministerial. Sin embargo, no todos los discípulos optaron por eso. Uno abre la Biblia y se da cuenta que Pedro tenía una suegra. Eso significa que Pedro era un hombre casado, era un hombre casado. O sea que el celibato no es algo que aplica para todas las personas. Bien, quiero invitarles para que tengamos el versículo con el cual vamos a reflexionar, que es el de Mateo capítulo 19, verso 2. Muy puntual. Grandes multitudes lo seguían y él los sanó allí. No perdamos de vista que en este estudio hemos enfatizado, primero, el corazón de Jesús para sanar, que todavía está allí, activo, con la intención de acercarse a nosotros y traer sanidad. 2, lo significativo que es el matrimonio, como una idea de Dios y como una institución concebida por Dios. Hoy se manosea el matrimonio, se trastoca, se debilita cada vez más el concepto original. Nosotros debemos estar apegados a la idea original del matrimonio como algo sagrado, una institución importante. Se casa uno para vivir con la persona hasta que la muerte a uno lo separe. Y también como la gente que no opta por casarse porque tiene por algo superlativo el llamado de Dios, es una opción, pero que no todo mundo la tiene. El matrimonio es más que un contrato jurídico. El matrimonio es más que un tema de ley. El matrimonio es algo instituido por Dios. Vamos a orar, a darle gracias al Señor, y ya saben, momento también para honrar al Señor con nuestros bienes y finalmente siempre terminar adorando. Valoro mucho la sintonía de ustedes cada semana.
en este tiempo que es muy breve, pero altamente significativo. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor hacia nosotros, manifestado en lo que hemos considerado en el texto de tu palabra. El deseo de sanar, no solo el cuerpo físico, sino cualquier contexto de nuestra vida. Gracias, Señor, que eso está ahí todavía vigente y a nuestro alcance. También gracias por enseñarnos que el matrimonio no es una idea de los hombres. Y Señor, el matrimonio lo definiste tú y lo definiste para nuestra bendición. Nada mejor que encontrar a la persona con quien nos convertimos en uno solo, producto de la entrega, de la autonegación, de la decisión de forjar algo tan especial como es el ámbito matrimonial. Ninguna relación se compara a la relación de matrimonio. Gracias, que es una institución que tú forjaste. Y cuando se han creado condiciones para que el ser humano opte por separación, no es porque eso está en tu corazón, sino porque de repente los seres humanos hemos creado eso por responder a diversas situaciones en el ámbito matrimonial. Finalmente, Señor, gracias porque podemos servirte y has hecho un llamado a nosotros de poderlo hacer con profundidad. El celibato no necesariamente es marca de espiritualidad y de profundidad. Podemos, aún sin practicarlo, servirte y hacerlo con entrega profunda. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están en casa. Bendice los hogares, las relaciones ahí en el hogar. Y Señor, también juntos te honramos con nuestros bienes, como siempre lo hacemos, porque eso es testimonio de confianza en ti, pero igual es semilla para bendición de nuestros hogares. Y también te adoramos, porque tú, Señor, eres el centro de nuestra vida. Hermanos, con gratitud en esta hora los bendigo. Pido al Señor por ustedes la fuerza y la provisión del Señor les acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos reencontramos aquí la próxima semana. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
mi seguridad proviene de ti, Señor. Mi seguridad eres tú. Pues no depende de que corra, ni por mi buena intención. Mi Padre proveedor siempre serás el Padre bueno que a su Hijo da. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre serás. Mi Padre proveedor siempre serás. El Padre bueno que a su Hijo da. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre serás. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre será.